organizar el evento. No sé si vos querés agregar algo. No, que se sientan bienvenidos al espacio acá. Arasal, nosotros somos una asociación también cultural que viene trabajando desde hace tiempo y que conozcan un poco este espacio. Nuestra intención es que esto siga creciendo con actividades cada vez más y justamente llenar un poco la oferta cultural a nivel local, departamental y ofrecerle un poco esa alternativa a la gente de Cacupé y de todo el país. Sí, y por último, este espacio nosotros lo construimos pensando justamente que es necesario tener un lugar de referencia para que las personas, así como ellos, organizaciones civiles, sociales, que quieran encontrar un espacio donde puedan desarrollar sus eventos, sus actividades, puedan tenerlo. Así que queremos que este sea un espacio amigable para todas las personas que quieran realizar algún tipo de evento que principalmente apunte hacia mejorar, construir, dinamizar un poco la vida social de nuestra ciudad. Así que eso, gracias. Bienvenido. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, noches para todos. Sean todos bienvenidos a este acto cultural y de solidaridad que organiza el Aeropuerto Cordillerano con la finalidad de difundir el pensamiento paraguayo en este caso y también hacer un aporte con un granito de arena a los hermanos de Cotocné, Casa de la Misericordia, que se encarga del cuidado de los ancianos. Y eso es bastante loable, entendiendo que asistimos a un periodo cuya ética es el utilitarismo, y en esa lógica lo que no sirve o no produce debe ser desechado, y es bastante peligroso para cualquier sociedad tener ese tipo de pensamiento. Entonces damos la bienvenida a todos ustedes. Desde ya estamos muy agradecidos y quiero presentar a quienes conforman la mesa de esta noche. Y realmente nos sentimos muy honrados por la presencia de los académicos y disertantes que tenemos en esta mesa. Quiero presentar en primer lugar al profesor David Galeano, que es presidente del Ateneo de el profesor Galeano, un gran académico, un gran maestro, que está luchando por reivindicar y poner al guaraní en el escenario que debiera de tener en nuestra sociedad desde la educación. Seguidamente con nosotros está Juan Maldonado, el licenciado Juan Maldonado, que es Montero, licenciado en enfermería, es estudiante de Derecho, es uno de los personajes más reconocidos aquí en Cacupé por su servicialidad, que es de público conocimiento, y realmente es un joven valioso para esta comunidad y ejemplo para muchos otros. Pido un fuerte aplauso otra vez para Juan. Y probablemente el intelectual más grande que tenemos en la actualidad en el Paraguay, y no necesita presentación, pero es el doctor Benjamín Fernández Jugado, y pido para él un fuerte aplauso. Nos reúne un tema fascinante del cual probablemente no hablamos lo suficiente. Tiene que ver con la reflexión y la pregunta sobre la identidad. De ahí el nombre de Hablemos de Paraguayología, que nace justamente de una reunión del Aerópago, pensando en una de las actividades sobre la identidad del Paraguay. Y ahí surge este título fascinante, Hablemos de Paraguayología, ¿verdad? Que vamos a ir desentrañando conforme vamos exponiendo. La paraguayología tiene varios exponentes, pero nosotros decidimos básicamente hablar de tres, ¿verdad? Que son Saro Vera, Elio Vera y Gabriel Casancia. Hay muchos otros exponentes muy importantes que reflexionan sobre la identidad del Paraguay y más todavía sobre la paraguayología. Y yo quiero partir con esta exhortación
que inicia ese famoso documento del año 1984 de la Pastoral Social de los Obispos del Paraguay. El paraguayo carga sobre sus espaldas las pesadas cargas de sus sueños y anhelos casi siempre frustrados. Así reza y así inicia ese documento fascinante del año 1984. Para dar inicio a nuestra serie de conferencias, vamos a iniciar con la exposición presentada justamente por Juan Maldonado sobre uno de los más grandes literatos del Paraguay, Gabriel Casaccia. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, bienvenidos sean todos. Como bien dijo Nacho, uno de los grandes, tenemos bastantes. Yo sigo sosteniendo que soy un caradura. Estar acá en medio de grandes de verdad, pero no grandes del pasado, sino grandes exponentes que están haciendo mucho por este intento de recuperar y de justamente poner en el sitio en donde debe estar nuestra lengua, nuestra cultura, nuestras tradiciones, y los tenemos acá con nosotros. Entonces es cuestión de aprovecharlo. Yo soy un agradecido, por sobre todo con el licenciado Ignacio Núñez, por ser el protagonista, por así llamarlo, de que yo esté aquí disfrutando de todo esto. Hoy nosotros hablábamos en grupo en el Areópago y nos desafiábamos a nosotros mismos. Si llegamos a tener 10 personas es un éxito, y somos más que 10. De repente en un inicio, en anteriores actividades éramos menos, entonces quiere decir que vamos mejorando, y esa es la idea, de ser un poco la semilla, que esto vaya creciendo y que esto de aquí en un tiempo no muy lejano, esperemos, seamos muchos más. Hoy están ustedes, los agradecidos somos nosotros. Hoy tratamos de hablar un poco de ese ser que ya fue estudiado, sigue siendo estudiado, posiblemente va a seguir siendo estudiado en paraguayo, y muchas veces es un ser a quien no podemos entender en toda la extensión de la palabra. El paraguayo, y luego van a exponer esto más largo y tendido, por sobre todo el doctor Galeano, pero es una persona que en ese ser, en esa circunstancia inexplicable, de repente justamente tiene la característica por el cual nos conocen fuera de Paraguay, como nos conocen los extranjeros, que somos justamente personas solidarias, personas cálidas, personas que aún en nuestras necesidades damos hasta lo que no tenemos, y al final de eso nos damos cuenta nosotros, aquellos que tuvimos la posibilidad o la oportunidad de salir por lo menos por un tiempo de este país. Entonces ahí también nos damos cuenta de lo que habla un poco un grande de la literatura paraguaya, de un contemporáneo del gran Augusto Roabatos también, Benigno Gabriel Casaccia. Él en su obra La Babosa ya exponía esto allá por el año 1952, fue editado en un principio en Buenos Aires y luego 30 años después recién vuelto a editarse acá en Paraguay el libro La Babosa. ¿Y a qué es lo que hace referencia a La Babosa? Le comentaba yo acá al querido profesor Julio Pintos, le decía yo, hace 50, 70 años de que se escribió esa obra y nada ha cambiado. ¿En qué sentido? De la característica del paraguayo. Ya el gran Casaccia hablaba en esa época, en una novela, pero no muy alejado de la realidad, del ser paraguayo, del campesino que iba hasta la gran ciudad de Asunción, la gran aldea en ese entonces, como le llamaban, con sueños, con muchas cosas encima, positivas seguramente. Se encontraban luego que era prácticamente lo mismo, pero un poco más refinado. Y luego cuando tenían que retornar para sus pagos, iban con cierto, se puede llamar como cierta refinidad también. Ellos querían incorporar o implementar esto en sus pueblos y evidentemente no, era como que no encajaba. Pero se iban con ciertas características del asunceño, como le llamaban en ese entonces. Ahí hablaba, por ejemplo, de una protagonista que siempre estaba inmiscuida en asuntos que no le correspondían.
Y hasta hoy día vemos, le decía yo al profe, el peor enemigo de otro paraguayo generalmente se dice que es otro paraguayo. Aquel que de repente está luchando desde abajo, y eso también estábamos de acuerdo con él. El que lucha de abajo para hacer algo es el mal visto, pero aquel que de repente fortuitamente crece, qué sé yo, siendo futbolista, artista o los hoy en día llamados influencers, de repente no está muy mal visto. Pero aquel que desde abajo va creciendo con sueños, ambiciones y que por sobre todo quiere aportar algo al país, a eso sí le damos duro, me incluyo, todos. Entonces, el famoso ñembehue de los pasillos, el de repente haber escuchado algo y luego ese chisme convertirlo en ese algo en una bola de nieve gigante que perjudica y mucho tal vez a esa persona a la cual hacemos protagonista sin que sepa muchas veces. Básicamente en la babosa vemos entonces eso. La babosa justamente porque el animal ¿qué es lo que hace? Esparce la baba en el camino. Entonces esparce este chisme, esparce estos comentarios maliciosos. Ahora bien, se daba en un contexto de la Areguá de hace 70 años. Si hoy en día Areguá tampoco es la gran urbe, imagínense lo que era hace 70 años. Un pueblito en donde los asunceños venían para veranear. En ese entonces lo que habrá sido el lago Pacaraí, ¿verdad? Sin tantos contaminantes seguramente. Entonces se juntaba ahí un pequeño pueblo con un toque de Asunción, en donde pasaba una sola cosa y eso era la gran noticia de la cual tenían para hablar. Y no como uno de los protagonistas, Ramón Fleitas, decía, ojalá no tendría que estar hablando de este tipo de chismes aquí en el pueblito, en el Cajabú, y sí estar de repente en la gran calle Palma, ¿verdad? Y lo que significaba calle Palma en los albores de la Asunción, en la época de Borges. Entonces, redondeando un poco, el paraguayo en su esencia es bueno, el paraguayo en su esencia y para la gente de afuera es realmente una persona de calidad. Pero entre nosotros, y ahí le metemos un poquito de guaraní, ¿verdad? Entre nosotros ñañañañi, entre nosotros ñañe cizañero. No podemos nosotros ver que el otro crezca, porque al final todo tiene una explicación. ¿Cuál es la raíz de que yo no pueda ver de que el licenciado Ignacio crezca realmente y a mí no me pique? Porque en mí tengo posiblemente una gran frustración de no ser justamente como es el licenciado Ignacio, porque ya había sido peisa a más de coche de la docente o la filósofo o estar acá exponiendo un tema, y al no poder, entonces ¿qué me queda? La envidia, crear un chisme, expandir eso y tratar de manchar la reputación del otro. Pero generalmente se da en un ámbito inclusive en donde él es mi amigo, pues yo paso por ser su amigo y al final el amigo estaba apuñalando por la espalda. Eso caracteriza mucho al Paraguay. Pero una vez que salimos nos damos cuenta del concepto que tienen afuera de nosotros, y al final entonces perdón el uso del término, el quilombito que nos hacemos entre nosotros, afuera no se ve de esa forma. Afuera se nos conoce como los trabajadores, los luchadores, los que con garra levantamos este país, y sobre todo las mujeres. Entonces afuera nos conocen por la calidez y de que aquel que haya pasado por Paraguay vino y se encontró con un pueblo sufrido, con muchas carencias, pero por sobre todo con una calidez, con una calidad de persona, y aquel que te va a recibir y te va a dar hasta lo que no tiene. Eso es el paraguayo. Hoy todavía seguimos arrastrando la babosa, pero seguimos nosotros tratando de trabajar, estamos tratando justamente de mejorar esa imagen, por más que entre nosotros siempre vamos a saber cómo somos, pero afuera por lo menos que nos vean con mejores ojos. Entonces que la babosa siga expandiendo, pero cosas buenas, y que nosotros hoy seamos babosas también y podamos expandir la cultura, podamos expandir este tipo de actividades, en donde ojalá en la próxima ya no seamos 20 y ya no nos desafiemos entre nosotros en el aeropago de que si somos más de 10 ya es multitud, que seamos 100 o más también. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por la presentación. Bueno, seguidamente a lo que plantea Juan sobre el pensamiento de Casals, quiero hablar brevemente sobre Wilfrido Saro Vera, que escribió
varias obras, tuvo varias contribuciones. De hecho, él es uno de los articulistas de ese famoso texto que mencioné al inicio de la presentación sobre el proyecto pastoral de los obispos. Tiene un libro que se titula La evangelización del católico paraguayo, pero probablemente el texto que le da una fama nacional, inclusive internacional, es El paraguayo, un hombre fuera de su mundo. Y va más o menos en la línea de lo que plantea Gabriel Casals. Sarovera tiene la dicha de formarse en Buenos Aires con los jesuitas y recibe una formación universal, y eso cualquiera lo puede atestiguar cuando empieza a leer un poco sobre Sarovera. Se da cuenta que está ante una figura realmente impresionante, ¿verdad? Y probablemente no hemos reconocido la grandeza de Sarovera como intelectual y como académico, inclusive como sacerdote. ¿Por qué eso? Porque Sarovera, cuando vuelve totalmente transmutado de conocimiento y de valores, cuando vuelve de los 13 años que dedica su vida al estudio, a la formación de los clásicos, viene a una Villarrica de los 50, de los 60, totalmente vinculado a un Paraguay más endógeno, más rural, y se le manda a Sarovera una comunidad llamada Buenavista. Imagínense, si Villarrica en los 60 habrá sido una aldea, lo que habrá sido Buenavista, un tipo universal de la envergadura de Sarovera, con la formación que había adquirido, con lo intelectual que era, se le manda a él justamente a Buenavista. Y él se propone trabajar con aproximadamente 3.000 a 5.000 campesinos, y se propone algo que es lo más difícil que nosotros reconocemos en el mundo de la filosofía: cambiar la manera de pensar de la gente, cambiar la cosmovisión de la gente. Y Sarovera, totalmente entusiasta, utópico, viene y trabaja con la gente, trata de instruir al campesino, trabajar desde la identidad, desde la profundidad, y termina, como casi todo el mundo, termina frustrado, porque el paraguayo, a pesar de todo, seguía en la misma. Esa frustración, que inclusive lo deprime, y él lo reconoce en el prólogo del libro, Sarovera reconoce que sintió una frustración, inclusive se deprimió por ese fracaso. Y a quién no le pasaría, ¿verdad?, dedicar gran parte de tu vida a una empresa y fracasar. Entonces, como fruto del dolor, de la depresión, sale esta obra magnífica titulada El paraguayo, un hombre fuera de su mundo. Entonces cambia la mentalidad, que cambia la mentalidad de Sarovera. No puedo yo cambiar la cosmovisión de la gente, por lo tanto voy a describir la manera de ser del paraguayo. Va a describir aquello que nosotros conocemos como gen cultural. Esa palabra es fascinante, gen cultural, que de alguna manera trata de explicar cómo la cultura influye en nosotros para hacer de una determinada manera. Sarovera llega a la conclusión de que hay 3 grandes leyes que rigen la vida del paraguayo, y en eso creo que no es muy desacertado. La primera ley es la ley del bareté, famosa ley. En español es la ley del prepotente. Tiene varias traducciones que probablemente el profesor nos va a dar una mejor explicación, pero en este sentido a mí me parece que Sarovera utiliza la expresión del prepotente. ¿Por qué es prepotente el paraguayo? Porque carece de la habilidad racional de solucionar sus problemas mediante la razón, justamente, y al carecer de ese elemento apela directamente a la fuerza. Entonces, bareté o imponerse la verdad, ¿verdad? No es diálogo, no es reflexión, no, bareté. Entonces, en algún momento el paraguayo, cuando ya se cansa de la frágil racionalidad que tiene, apela a la ley del bareté. Bareté no es el problema ya. La segunda ley, que según Sarovera rige el modo de ser del paraguayo, es la ley del Ñembotawi. Y en eso creo que somos campeones mundiales, ¿verdad? Y hacerse el Ñembotawi, en español sería hacerse el desentendido. Hay como una reacción negativa a tomar la posta de tu destino en tus propias manos y ser protagonista de tu destino. Y como el paraguayo no quiere ser protagonista de su destino, aparentemente, apela a esa ley para, especialmente en los momentos difíciles, cuando las papas queman, oye, Botaú.
en las elecciones, cuando se van a tomar decisiones importantes a nivel país, entonces el imputable es un mecanismo por el cual él se desentiende de su destino. En ese sentido el paraguayo es muy estoico, dice César Lovera, inclusive fatalista. O se soluciona por alguna obra de la providencia o nos morimos todos, más o menos, César Lovera, ¿verdad? Y la tercera ley, la ley del barete del imputable, es la ley del vai-vai. Vai-vai, suerterancha, péchante. Y en eso yo recuerdo mucho una vez cuando vino el doctor en uno de sus viajes de Europa, nos encontramos y empezamos a reflexionar esta cuestión del vai-vai, porque me dice, acá en Europa, en España, un pequeño pueblo de 35.000 habitantes que son fanáticos del orden y de la limpieza. Sin embargo, ahí frente de la casa del doctor, hay una pequeña escuela donde estaban haciendo empedrados, se hizo el empedrado, ¿verdad? Relativamente, bueno, convengamos, ¿verdad? Pero así, los detalles va a ir, un poco así en la vereda, así, la suciedad, ¿verdad? Entonces el doctor decía, y en esto coincidimos, ¿verdad? No nos molesta lo feo. Tenemos como una cuestión de normalizar lo que es feo. Y así se empieza. Primero se normaliza lo feo, lo va ahí, lo feo. Y eso después se transporta en el campo social y político, ¿verdad? Lo malo, lo corrupto. Y estamos normalizando eso. Parece que es parte de nuestra esencia, ¿verdad? Entonces Salovera plantea estas tres cuestiones fundamentales y a partir de ahí empieza a explicar todos los relacionamientos del paraguayo en la vida social. El Paraguay con el poder, el paraguayo con el poder, el paraguayo y el caudillo. Es impresionante ese texto que le dedica al caudillo. Está el caudillo, y hablo brevemente, el caudillo que tiene el aura de caudillo, nace con ese don, dice Salovera. Y él arrastra porque se mimetiza con el pueblo, con su gente, representa realmente lo que es el pueblo, las necesidades del pueblo. Y cuando desaparecen los caudillos por esencia, dice Salovera, es porque aparece finalmente un caudillo muy peligroso, que es el caudillo de papel, así le llaman. Este caudillo no tiene ninguna virtud ni ningún don, no tiene arrastre, no le mueve a la gente con un discurso apasionante, no, a plastazo limpio, el caudillo de papel. Y como dice Salovera, ¿qué piensa el paraguayo? No todo el día cae maná del cielo. Entonces, oye, agarra al caudillo. ¿Por qué? Porque te está comprando. Pero sacaba el papel y vuelve a otro caudillo. Entonces el paraguayo es un caudillista fortísimo, impresionante. Y eso tiene que ver en gran medida ya con nuestros ancestros los guaraníes. El respeto profundo y firmeza y lealtad al cacique. Entonces es fascinante ese texto. Y yo agregaría lo que Salovera plantea en las tres leyes, el opareí. El opareí es otra de las leyes que se ve ahí en el texto de Salovera. Él no dice como una ley fundamental, pero habla de las cuestiones que terminan en el opareí. Y hay muchísimas cuestiones, no podemos entrar en casuística porque no terminamos más respecto a esto, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que cada uno aquí tiene una experiencia donde algo terminó en el opareí. Parecía importante, parecía realmente central y termina realmente en el opareí. Entonces Salovera, en esta obra, El paraguayo un hombre fuera de su mundo, él afirma que la dinámica del paraguayo se desarrolla en otro nivel al problema del mundo, a la dinámica del mundo. El mundo está preocupado por una tercera guerra mundial. El mundo está preocupado por la suba del dólar, el problema del petróleo y cómo va a afectar a la economía y la geopolítica global. ¿Y el paraguayo? El paraguayo está en su pequeño mundo, en su isla de tierra, preocupado si Cerro Porteño va a traer algún refuerzo o va a cambiar de técnico limpia. Entonces, la preocupación del paraguayo está en otra dinámica. No tiene más pálida idea de lo que está pasando a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, esa desconexión también hace, digamos, a la identidad del paraguayo. Entonces, Salovera plantea que el gen cultural es una cuestión de desafío.
y que él inició mal su labor, su empresa, venir a querer transmutar una serie de valores sin haber estudiado previamente. Primero se estudia el Paraguay, y él dice, en algún momento alguien nos convenció de esas leyes. No siempre fue así el Paraguay. En algún momento nos convencieron de que nosotros somos guaybaí, prepotentes y inmutables. Entonces, el gen cultural, según Salovera, es algo cambiante, mutable, que debe ser trabajado. Y eso es básicamente lo que yo quiero plantear sobre este texto fascinante, sobre este autor que describe y hace una radiografía de lo que es el paraguayo y con ello también la paraguayología. Muchas gracias. Seguidamente quiero cederle la palabra al profesor David Galeano, que nos va a hablar un poco sobre el rol tan importante que tiene el guaraní en la construcción de nuestra identidad paraguaya. Adelante, profesor. Muchas gracias, buenas noches, Baixaba. Un placer compartir con ustedes y felicitarle a Leo Pablo y también acá a este hermoso espacio que se llama Arasá por propiciar un encuentro de esta clase. Fíjense que es sábado, ahora llueve, a poco fresco, y difícilmente la gente quiera acercarse a veces a algo como esto, ¿verdad? Agreguemos de la inseguridad y todo lo demás. Así que esa es una excusa nada más para justificar que ya estamos mucho más. Yo creo que en este momento somos más de 25, ¿verdad? A veces ya no han mirado que invita. Somos 20, pero somos 25. Bueno, vivir en Paraguay es vivir en un mundo especial. No se parece a ningún otro mundo. Este nuestro es, no sé, no tiene un antecedente y no creo que tenga algo parecido en ningún lugar. Somos parte de todos, una nación que está muy vinculada al punto que yo suelo decir que es imposible entender al paraguayo sin el guaraní. Y al guaraní sin el paraguayo. Por más que últimamente algunos están diciendo que no es paraguayo, que es de todo en América, en realidad yo sigo sosteniendo que es paraguayo, ¿verdad? Y que usan también los demás. Pero acá está el epicentro, acá es donde hablamos, donde vivimos. Y va a ser una especie de contradicción lo que voy a decir. Por una parte, un 40% del Paraguay monolingüe guaraní. Un hecho inédito en el mundo, único, partiendo de la base de que es una lengua nativa y de acuerdo al último censo nacional, con 140.000 indígenas en Paraguay, de los 140.000, 100.000 son de la familia lingüística guaraní. Están los Vegá, los Guaraní, están los H, están los Vegá. Bueno, y en el Chaco están los Guaraní Andea, los Guaraní Occidentales. Ellos son los más numerosos. Si decimos que somos 6.109.000 de acuerdo al último censo, casi 5 millones de paraguayos hablamos guaraní. Hablamos y entendemos, ¿verdad? Pero, sin embargo, son 100.000 nada más los dueños de la lengua, de la cultura, tradicionalmente hablando, nativos. Y es una cosa sorprendente para el mundo de cómo una lengua nativa hoy tenga una proyección tan amplia, tan alta en la población, agregándole a eso que nunca fue enseñado y que sistemáticamente fue perseguido. Porque hasta hoy, yo sigo hablando hasta hoy, algo que tengo que reconocer a la doctora Camina, acá la señora Elisa Abogado, a Sandy que también está con nosotros, que es el abrir espacio para el guaraní. Eso se dio con Radio Libre y es una cosa impagable por todo. Y le decía esto porque le sigo preguntando a tanta gente, lingüista, antropólogo, erea, apurando su escuela, pendere cojape pico oye nupán, se les castiga lo que hablan su lengua nativa. Y me dice, no, ¿y por qué tendrían que ser golpeados, maltratados? Y allí viene la pregunta, ¿y qué eso ocurre en su país? Sí, le digo, acá la gente se arrodilló por hablar guaraní, que no es poca cosa. Ya sabes, ese es un castigo con una hazaña, pero fue peor cuando ya no fue sobre la tierra así como la vemos normalmente allí en la calle, tierra roja, sino que en Moima Surepey, yo quiero esa Guazú, Abatí Tupicuí, Itacuí,
y tenemos casos, nosotros tenemos un registro de toda la gente que en algún momento nos contó su historia, de lo que se arrodillaron sobre tapitas. Hay rodillas agrupadas. El decir, por ejemplo, que la gente fue golpeada, no solamente el tobapete, por eso se creó un castigo para los guaraní hablantes, era el yurupete. El yurupete, llegamos a los guaraní, allí vamos hasta, hemos usurpado ni jamón, y ese es el caso del paraguayo que reniega guaraní. Reniega del guaraní en guaraní. Y tiene el gran problema de que no puede expresarse en castellano. Y hace la imagen de que el que es capo, el que es lindo, el que es alto, el que es flaquito, el que es un chulo, que se habla castellano. Y resulta que él o ella no pueden hablar. Entonces hay como una especie de, hasta de represión para con uno mismo. Y nosotros, sí, y nosotros pasamos ese periodo tan difícil. Yo sigo sosteniendo que la Triple Alianza todavía continúa, ¿verdad? No terminó. Hoy en día, no digo todos, pero hay una parte que me llama la atención de la gente que dice, no, yo no hablo guaraní, yo hablo yoparano, yo no hablo guaraní. ¿Y por qué le hace Tereri? Cuesta mucho. Ya me dice hace Tereri, el que nos habla, ¿eh? Y entonces yo inmediatamente le digo siempre a esa persona o a esas personas, ¿y vos crees que el castellano que hablamos es castellano? Y le pongo en una crisis existencial, cuando después le doy los ejemplos. Los clásicos que a cada uno de ustedes escucharon. El decir, por ejemplo, en castellano, que para la gente que habla, dice que eso es castellano, decir venina, o andate na, o contale na. Y esa terminación na guaraní. El vení, venga o ven, que son las tres maneras de decir, para nosotros son expresiones secas. La expresividad pues se da en el guaraní, que eso mismo es ello, pero le agregamos después un rogativo y decimos ello na. Eso ya es como decir venir por favor, es una orden pero por favor. Y si no le agregamos nada, le agregamos lo que llamamos un rogativo cariñoso y le ponemos mi, ello mi. Y somos capaces de juntar los dos, rogativo y cariñoso, y decir ello mina, ¿verdad? Sí. Y podemos dar la orden dura, cerrada, y decir el yu que se quede saque, porque hay pojotas, de joque, yapoque. Eso sería la expresión así autoritaria, o sea que no admite ningún tipo de discusión, de yapoana, de yapocera, de yapoana. Pero otra vez nosotros somos capaces de suavizar, y le agregamos na al final y decimos el yu que na. Y allí se convierte en el vení que na mañana, decirle que na tu mamá, contarle que na tu hermano, a que nango y que bebé, ¿para dónde hay castellano? ¿Para guaraní? A ver, parece yo para, pero la gente no ve, pues, yo para, un maldito tan de guaraní. Yo no hablo yo para. Nosotros hablamos guaraní. Yo le voy a hacer una prueba acá en un ratito para mostrarles que sí hablamos. Le agrego más. Decimos ni co o ni o. Frecuentemente en el castellano, yo no sabía lo, ni siquiera luego, lo. El otro le dice yo también digo lo, había castellano, ¿eh? Por nada castellano. Bueno, ese nico es guaraní, cénico, ajánico o único. Nico es un sufijo, un agregado, voy a ser más práctico, que significa algo que ocurrió y del cual yo fui testigo. Ajánico o único, yapónico, se hace sabra. Y lo opuesto a nico es naye, a eso le llamamos narrativa inverosímil. Cuando alguien viene, ojo naye, pues que cara y fulano, naye, se ne coay, se da esai, un deseo. Y eso se convirtió en el paraguayo en el famoso yeye. La yeye, pues coay, te da de la manzana, donde te guabra. Bueno, entonces, le podemos agregar nico, le podemos agregar pío, picó. ¿Qué pío querés? Y nada, vos. Vos nomás, ni siquiera vos. Vos, es vos. Y ese vos también se convierte en vos pa. Vos pa le dijiste, vos pa le llevaste, vos pa le contaste, vos pa. ¿Y qué es eso? Y eso es un tremendo yeje. Aquí en realidad yo para digo, es un yeje agua en castellano. Lo que llamamos inclusive
Yopará, en realidad, eso pues Yopará es lo que se llama la alternancia. Es que yo les diga acá a ustedes, Maestra Pende Cabarú, Babilla Yapota, y todos ustedes me dicen, bien, gracias profesor, acá estamos, vamos a disfrutar de la tarde. Yo le digo otra vez, y por interino, bajame de Caibú. Y me dicen, ya está preparado el martes. Guaraní, castellano, guaraní, yo todo guaraní, ustedes todo castellano. Eso es un Yopará. El paraguayo suele decir, caray, fulano, voy a emitir Yopará. Y allí aparece una famosa expresión paraguaya, un liño, una línea en la verdad. Una línea, un liño, abatí me mete. Ahí quiere, mandió me mete. Abatí me mete, eso es la alternancia. Cada año emitir Yopará. Lo que nosotros hacemos en realidad es que en un liño metemos los dos, abatí, mandió, en un solo liño. Y ese es el clásico de Alfiero Recoreí, lápiz de color monotí. De guaraní, Alfiero castellano, Recoreí es guaraní, lápiz de colores castellano y monotí es guaraní. ¿Quién entiende eso? Y solamente el paraguayo. Ahí está la paraguayología. Y antes, usted llegó acá, se llama un extranjero, o manoceta, o manocetita, imposible. Solamente nosotros somos capaces de digerir eso. ¿Qué es lo que ocurrió históricamente? Yo les decía hace rato, de todas esas represiones, opresiones, degradaciones, discriminaciones que sufrió Guaraní. Por supuesto que generó una población que después comenzó a tener rabia de pertenecer a una población que usa guaraní, que usaba en ese momento. Porque termina la guerra, muere López y 7 días después sale una famosa disposición del Ejército de Ocupación puesta en práctica por el gobierno, y entre los puntos mencionados allí dicen una parte expresamente: queda prohibido el uso guaraní en las instituciones educativas. Queda prohibido. Y esos son los que hoy en día nos dicen, no, guaraní es nuestro también. Si patearon contra la olla. ¿Y qué pasó? De acá fueron a estudiar a la Argentina para ser docentes. ¿Y qué trajeron a la Argentina? Guarango. Vos sos un guarango. Guarango indio, feo, sucio, ignorante, salvaje. Hasta hoy nosotros vemos un programa argentino y esa es una guarangada. Guarangada que es lo feo, lo que no se acepta, lo irregular, lo normal. Quedó la frase. Acá se aplicó, se le agregó indio, indio para guaraní, guaraní. Ya de campesino está bien en la guaraní. De Tavia la niña amada. Pero sorprendentemente, por más que quedamos diezmados, allí efectivamente yo coincido con lo que está diciendo Nacho, la presencia de la mujer en ese diezmo de lo que quedó el Paraguay. Yo particularmente sostengo que no hay una guerra tan sanguinaria como la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Podrán haber otros tipo de holocausto porque no tienen las características de lo que aquí se dio, ¿verdad? Esas mujeres que antes pelearon en Piribebuy, inclusive, todos los que murieron acá cerquita nuestro, hablaban guaraní. El famoso cabo Gervasio León, a quien nadie lo recuerda, que no aparece en ningún libro de historia de Paraguay, que es una verdadera vergüenza que no se lo conozca, fue llamado por el capitán Solalinda allí en la media mañana de ese 12 de agosto de 1869. ¿Ustedes creen que Solalinda, el capitán, le llamó a Gervasio León en inglés? Le llamó en francés, le llamó en ruso, le llamó en portugués. Guaraní me ganó yo. Le saco el viste de caballo arriba, ya pija yuca y ande en seco le mató mi taller que estaba. Yo amenaba reto, el amante del conde Deu. Deu ordena la destrucción de Piribebuy. Allá al promedio de la tarde salen las mujeres que tanto recuerda al Papa. Y yo creo que el Papa conocía mejor la historia de la Triple Alianza que nosotros. Acá tenemos la maldita costumbre de dar en una clase lo que es la Triple Alianza. Tendríamos que dedicarle por unos 3 meses y que nuestros alumnos dijeran, no para generar odio ni rencores ni nada, sino que para conocer que fueron valientes hombres y mujeres que tuvo el Paraguay. Y entonces en ese proceso, esas mujeres también murieron en guaraní. Esos niños que murieron acá cerca nuestro, esos lloraron en guaraní. Socorro pidieron en guaraní. Ustedes creen que pidieron en alemán,
socorro. Mi guaraní me hermano vaya, oye, ñaca, oye, guaraní me. Ahí si fuera, había que hacen vaya, guaraní me. Y esas mujeres que restaron volvieron a sumar. ¿Y en qué idioma educaron a sus hijos? En guaraní. El más grande exponente de todo lo que es un poco la cronología de los acontecimientos que ocurrieron en Chaco, antes, durante y después, fue Emiliano Fernández. Emiliano hablaba guaraní. Inclusive hoy nosotros le pusimos dedo acusador, no, poeta popular. No es culto, es popular. La de Hondo Bella Escuela y Cacuria. Enseguida tenemos la maldita costumbre de destruir lo que decían ustedes, destruir una imagen. Bueno, pero vengamos un poco más. Nosotros hoy estamos, les decía acá, y todavía con esa especie de pequeña mancha, yo creo que todavía no es muy importante, pero en ese proceso de negación, hoy la gente no tiene que decir que habla guaraní. Todos tenemos que decir, hablamos yo para, hablo castellano y hablo yo para, porque el guaraní cuesta, el guaraní es muy difícil. El Ministerio de Educación y Ciencia colabora en este proceso de destrucción. Hace 30 años que nosotros le decimos a ellos, este modelo que se está aplicando no es el correcto, está mal, no iba ahí, oye ya todo ahí, pango lo habla. Y dejaron pasar 30 años. ¿Qué ocurrió a lo largo de 30 años? Yo odio el guaraní, no me gusta, qué difícil que es. Eso en el momento tenía que haberse cortado. Nosotros nos ofrecimos gratuitamente para hacer trabajo, hasta hoy. Ni el más preciado, ni el mejor, ni que haya sido colorado, liberal, el color que sea, el que subió al ministerio nunca jamás tocó ese tema. Y tengo la sospecha de que hay inclusive una presión internacional muy fuerte. Tenemos que anular, se tiene que anular. Hoy vivimos una guerra que no es con armas, una guerra cultural, de penetración, pero fuerte. Todos, la pasada fui acá cerquita a un encuentro, yo decía, miro acá y dice coffee break. Entonces yo le llamo al organizador, que va a veale, no oye, me paga, imagina ver cocido, oye, un baile, va a coffee break, y se metió, y hoy tenemos que decir coffee break. Bueno, esas son las cosas en las cuales todos tenemos que meditar hablando de lo que somos. Pero nosotros venimos de ahí. Y quiero, sin que el ánimo de alargarme mucho en esto, y tampoco de cansarles, quiero hacerle una demostración. Quiero pedirles a ustedes que me hagan una traducción en vivo y en directo, sin ningún tipo de vuelta. ¿Cómo se dice en guaraní? Yo camino. Sobre la marcha. Nadie me hace la de guaraní. Ahora la segunda, ligado a eso, tú caminas. Y tercero, hasta allá vamos a llegar, él camina. Sobre la marcha y en coro. Bueno, fíjense que en castellano decimos camín y le agregamos un sufijo. Le agregamos la O y decimos camino. Le agregamos as y decimos caminas. Le agregamos a y decimos camina. Ustedes que me pueden decir, yo hablo yo para, no hablo guaraní, me acaban de demostrar que hablan, porque ustedes me dijeron a uatá, re uatá, o uatá. ¿Y qué hicieron? Pusieron prefijos. Lo que en castellano variaba al final, lo varía al final, ustedes acaban de decirme a y después uatá, re y después uatá, o y después uatá. ¿Qué significa que hablan guaraní? ¿Dónde aprendieron? En la escuela, en el colegio, en la universidad, Najani, Penderoga, Pego Harvey, luego hasta Harvey, Peangorina. Tener la sintaxis de una lengua es tener el 80%. Voy al siguiente ejemplo, voy a hacer ahora al revés. Si yo les digo a ustedes, Cocaraí, ¿cómo se dice en castellano? Cocuñacaraí. Atiendan bien, ustedes acaban de demostrarme que hablan perfectamente castellano. Me dijeron, Cocaraí, este señor, Cocuñacaraí, esta señora. Yo que le dije, Co. No le dije Cocaraí y K, Cuñacaraí. Yo le dije Co. El guaraní es una sola forma. Es más fácil el guaraní, pero en castellano yo tengo que decir, este señor, esta señora. Ese es el problema del paraguayo, como nunca nadie le contó eso en la escuela. La cuimba, ella ve, era este, a la cuñada ve, era esta. ¿Cómo aprendimos a los golpes, a las patadas?
de Joa, ella hoja, Yenupá, veces que va a entender, va a ir de infeliz, ahora que va a entender, tamamos no la cuestión. Bueno, le voy a poner ahora al otro lado, voy a volver a cambiar. Le voy a pedir por favor que les voy a pedir. Allá, cuando voy a echar la teta viejaina, ¿verdad? Lesbía, para la lesbía, a castellano, mira. Les voy a, no, ni siquiera es así la forma, la construcción. Bueno, díganme ustedes, ¿cómo se dice en guaraní? Señor alto. Caraíba. Señora alta. Muy bien. Si yo digo esos señores altos, y esas señoras altas, atiendan bien. Ustedes dicen la traducción. Acá podemos salir, yo puedo apostar 10 millones con ustedes y sé que no voy a perder. Por eso no me voy a apostar. Bueno, le vamos a preguntar a cualquiera y nos va a decir lo mismo. Sin haber ido a la escuela, sin haber estudiado guaraní. Yo le dije, señor alto, alto, señora alta, alta, señores altos, señoras altas, alto, alta, altos, altas. Ustedes me dijeron, Caraí y Bate, Cuña Caraí y Bate, Caraicuera y Bate, Cuña Caraicuera y Bate. En guaraní solamente Ibate. Por ahí la Ibate, Ibatá, Ibatos, Ibatás. En guaraní es Poná. El castellano lindo, linda, lindo, linda. Pero entra el pobre niño paraguayo en una especie de yaoray, donde nadie le dice, pues, ella venido hereta alto. A la cuñada hereta alta, peteínamos, a las estábamos y pico era hereta altos, a la cuñada estábamos hereta altas. Eso no se hace. Otra vez a los golpes. Pero ustedes que acaban de demostrar que hablan perfectamente. Ninguno de ustedes intentó decir de otra manera alto. Nadie me dijo Ibate, Ibatá. Todos sabemos que es Ibate, todos sabemos que es Poná, todos sabemos que es Bahí. Y voy al último y con esto cierro. Les pido que me digan, si yo digo por ejemplo, mi ropa se ahó, tu ropa de ahó. ¿Y su ropa cómo va a ser? Y ya. Se ahó de ahó y ya. Y si yo digo, mi cabeza se acá, tu cabeza ne acá, y su cabeza y acá. Bueno, atiendan que esto que ustedes están diciendo, allí vamos a salir a probarlo a cualquiera. Todos van a decir lo mismo. Voy al tercer caso, digo, mi ojo, uno solo no va a ir inferior. Cereza, tu ojo, endereza, y su ojo cómo va a ser. Esa. Bueno, y vamos al cuarto y último de esta serie. Mesa. Si mesa va a ser mi mesa, tu mesa va a ser mi mesa, y su mesa y mesa. Perfecto. Ustedes acaban de traducir. Ustedes pueden decirme, yo hablo solamente yo para. Yo les estoy demostrando que hablan perfectamente guaraní. Que les entono más ya acá esa porquería, ¿verdad? Y digan en adelante que hablan guaraní, no tengan miedo de decir que hablan guaraní. Yo le dije usted solamente su ropa, su cabeza, su mesa, su ojo. Ustedes en el primer caso me dijeron su ropa y yaó. Ao es la palabra y le pusieron una ipota. En el siguiente caso yo le dije su cabeza y me dijeron y acá es la palabra y le pusieron una ñ. Cambiaron. En el tercer caso le dije su ojo y me dijeron esa, pusieron una G. Y en el cuarto caso le dije su mesa y me dijeron y mesa, usaban solamente una I. 4 maneras diferentes. Hablan correctamente. Si yo entro acá y digo iñao por ahí, grande, que sería la oración, en el público. A veces ahorita iñao. Y ya ni me van a corregir. O si yo entro acá y digo y ya capona, y ya capona. Se van a matar a la risa, ¿verdad? Somos capaces de corregirnos. ¿Y cuál fue la escuela? La casa, la calle, los vecinos, los amigos. No fue la escuela. La escuela yo fui simplemente para agregar vocabulario. Entonces, finalmente quiero decirles a ustedes que tenemos muchos prejuicios. Muchos de esos prejuicios vienen también de un proceso tan complicado donde la escolarización ha sido la más pobre. Y yo nunca olvido el trabajo que hizo el doctor Benjamín a lo largo del shock. Y hasta ahora nosotros pasamos por eso, no estamos saliendo y pareciera que no hay ni siquiera intenciones de salir de allí. Ya hablo de una cuestión política, porque siempre para cierta gente es saludable tener a la gente tabú, porque a esa gente tabú le manipulamos. A un tipo hablando, una mujer hablando, jamás.
Otra vez le decía pero otro, pero en la Handy. Pero fíjense cómo tan fácilmente mucha gente que no fue a la escuela, porque fue poco tiempo a la escuela, renuncia a su derecho, a su condición de ciudadano y dice, checo se la que te resolvente la ley. Y lastimosamente, porque que estamos saliendo con eventos como este, con más parecidos eventos a este, nosotros creo que podemos llegar más rápido que el Ministerio de Educación a todos, ¿verdad? Por eso es importante. A mí me duele cuando la gente dice la Moriajungo es una teoría. Ya se condena. Es la cultura de la pobreza en su máxima expresión. Se nace pobre, se vive pobre y se transmite la pobreza. La Moriajungo es una teoría. Y el otro, que todavía tiene que ver con parte de lo que decía Nacho con respecto a esa hoguera, de esa especie de celo del que sabe más, viene de aquello que está relacionado directamente con la escuela. Y la gente dice, tengo de Mondolan de familia de la escuela, y además de esta vieja. Entonces, a mí te no mundo. A ella me no creo que hasta esta vivienda y sabe. Esas son realidades que se expresan, pero no es, claro, no es la culpa de Guaraní, es un sistema que mantuvo y mantiene esto. Qué triste y qué doloroso es entrar a una sala de clase donde hay niños y esos niños tienen una mirada perdida cuando alguien le comienza a hablar en castellano. Eso, yo hago la prueba, me duele tanto cada vez que hago, pero hago para demostrarme a mí mismo que no estoy equivocado. El otro día llevé unos libros que me entregó un amigo a una biblioteca cerca de mi casa y la directora me invita a pasar a contarle eso a los niños de un segundo grado. Entro yo y ¿qué hice? Lo que hago en muchas partes. Usé un castellano, pero ese era el castellano más castizo, el más puro de todo. Mañana. Termino yo 2 minutitos y luego me entendieron. Ni meruno de ellos. Vuelvo a preguntar y aparece uno que me acabó bajarse. Sobre la marcha le digo, déjeme mi picotaje, y le digo, me voy a anime, ya algo de castellano. Cuando comienzo a explicar, es como que se abrió la puerta y entró el sol. Y uno de los misterios que yo menos esperaba, más chiquitito de la clase, me levanta la mano. Y me dice, para que 5 te luego 20, y me digo, a ver, por eso no le decía ahí. ¿Me entendió? Me entendió, pero me entendió guaraní. No me entendió en castellano. Qué duro es tener clases en castellano, libros en castellano, exámenes en castellano. Y dije que ya me iba. Un último caso, repatriación. Esto fue una cosa de loco. Fuimos a una reunión que hizo el ministerio, nos invitaron a algo que se llamaba en su momento SNEPE, que se dedicaba a evaluar los exámenes de los niños. Nos entregaban hojas sin el membrete donde estaban los nombres. Yo reviso, entre lo primero, encuentro un ejercicio de ciencias naturales. Segunda, tercera pregunta decía, los animales de la casa domésticos son, y el que escribió puso perro, gato, caballo, vaca, puré. Y al lado, la Cruz Roja, lo vale. Hizo 19 de 20 puntos, pero estamos ahí. Entonces yo le digo a la secretaria, ¿será que podés darnos el nombre y la escuela de a quién pertenece esta hoja? Y sí, no hay problema, se fue, con rato volvió y nos dio. Justo el día siguiente no teníamos actividad. Yo le invito a mi colega productor con el que estábamos revisando la parte de guaraní también. Y fuimos a parar a repatriación. Llegamos a la escuela, hablamos con la directora, muy formidable, conocida. Y ella le llama a la profesora afectada, viene la profesora y le preguntamos, ¿va este para el juicio de la iba a dejar? Y escribió guaraní. Pero la respuesta es correcta, sí es correcta, son guaraní no. Pero acá en tu dirección de ninguna parte le dijiste que tenía que responder de solamente en castellano. Y vos serías capaz, profesora, de decirle por lo menos a la secretaria que su respuesta fue correcta. Sí, no hay problema, igual que 5. Le llamamos a Mitaí, impresionante, Mitaí de 8 años, Pucavea.
Ya entonces hablando guaraní, oye, ni cuántas se le dimos unos caramelitos, un autito y los pines, y yo llevando a ver examen el año pasado, se mandó a ciencias naturales guaraní, se mandó a una. Hablando de cosas, allá vive de eso, allá vive. Hablando de una, que luego hay animales domésticos, así vamos a decir perro, caballo, vaca, gato, luego viven seres saray, vais a leer en castellano. Por lo menos la circulación de Guajamala, si hay Guajato, en la era castellano, la mujer le curé y dijo, pero no vale. Y repitió, no vale. Allí todos nos callamos. Y le llamamos a la profesora y le dijimos, mira la profesora, le también timba. Y le dice a la profesora que valoramos mucho lo que hizo, pero tuve que tener tan coraje para hacer eso, porque nadie quiere decirse, ¿verdad? Y dice fulano, que algo si la llave a creer, o informalmente en un examen. Él me está ahí, subió arriba, saltó por todos lados. Uy, ahí te ya, antes más venido. Pero ¿cuál es el problema? No supo decir cerdo. No supo decir cerdo. 8 años, dijo Cure. Bueno, esos son los casos que tienen que movilizarnos. No por una cuestión estrictamente académica de letras, vocales, consonantes, sino que entender que la lengua es un vehículo de comunicación y tratar de entender a ese 40% que solamente se comunica en guaraní, que vive en guaraní, que nace, muere en guaraní también, y luego el resto que hablamos ya el castellano y el castellano de guaraní. Creo que esto es un punto importante. Yo celebro este encuentro, le agradezco mucho a Ignacio la invitación y compartir acá con estos grandes amigos. Creo que es también una situación muy agradable, muy feliz. Muchas gracias a todos y continuamos. Muchas gracias, profesor Aguillé, como se dice en nuestro dulce idioma guaraní. Seguidamente, entonces, vamos a cerrar la presentación con la exposición del doctor Benjamín Fernández Bogado. Como bien mencioné, tenemos el privilegio y nos honra con su presencia. Es una de las figuras académicas más importantes de nuestro país y también a nivel internacional. Hay una serie de preguntas filosóficas que nos pueden ayudar a introducirnos, ¿verdad? Como por ejemplo, como decía un gran profesor, las cosas son como son, pero será que son como deberían ser. O la pregunta que iniciaba justamente la reflexión sobre paraguayología. ¿Quiénes somos y por qué somos como somos? ¿Verdad? Son una serie de preguntas, doctor, que nos animamos a hacerte, a introducirte un poco para que nos puedas ilustrar un poco la historia de nuestra identidad. Y pido para el doctor un muy fuerte aplauso. Muy buenas noches para todos. Me da un gran gusto estar aquí en esta ciudad que es tan mía como la de ustedes. En esta ciudad he pasado mis primeros años de infancia, he estudiado en las escuelas de esta ciudad y sigo aquerenciado, porque esa es una palabra que define bien mi relación con este espacio geográfico. Y debo felicitar a este sitio que realmente me estimula a creer de que el Paraguay tiene un futuro de reencuentro con sus valores. El haber construido un espacio para la cultura es un espacio donde se cultiva, porque la palabra cultura viene de cultivar, y lo que hacemos en esta oportunidad es cultivar un espacio donde nos reconocemos, donde conocemos y en donde proyectamos lo que somos. Y me pareció muy interesante este espacio Arazá, aquí en Caacupé, con una referencia de la dictadura de Stroessner con varios de sus protagonistas, mirando enfrente a lo que era la delegación de gobierno de la época, en donde cada vez que pasábamos había un ominoso silencio, el mismo que tenían aquellos polacos que se santiguaban enfrente del campo de concentración de Auschwitz, ahí en esa época de persecución a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Me parece muy bien que todos estos referentes de la dictadura estén mirando críticamente, desde la perspectiva de su autor, de su creador, a un sitio que nos recuerda las épocas aciagas
donde aquel que leía mucho, aquel que se expresaba de manera muy clara, era siempre un peligro. Solo aquel que vivía la normalidad en los espacios grises de esa época tan nefasta de la dictadura eran personas, entre comillas, normales. Yo quiero agregar que vivimos una época muy trascendente en nuestra historia. Nunca el Paraguay ha tenido tantos años continuados de libertad y democracia. Estos son los primeros. Yo debo reconocer que si tuviera que hacer una historia de mi familia, mis dos hijos nacieron bajo dictadura, yo nací bajo dictadura, mi esposa bajo dictadura, mi padre bajo dictadura, mis abuelos bajo dictadura, mis bisabuelos bajo dictadura, mis tatarabuelos bajo dictadura. O sea, esta es la primera generación de paraguayos que nace y vive en democracia y en libertad. Personas que nacieron a partir de 1989 son privilegiados en una historia llena de miedos, porque es allí en donde nosotros tenemos que tratar de entender también qué es lo que es el Tecó Paraguay, qué es lo que nosotros distinguimos como características. Y yo destaco el primer elemento, que es el elemento del miedo, el shock. Ese miedo es permanente y consustancial a nuestro entorno. La mujer paraguaya que rescató a este país, creando toda una nueva generación de gente que se sobrepuso al genocidio de 1870, es también una mujer que permanentemente vive protegiendo a sus retoños del miedo que algo le pase. Ya que, cuídate que, no te metas que, no participes que. Esas cuestiones que hacen de que el miedo sea una especie de segunda piel entre nosotros y que haya desarrollado una actitud en cierta manera trágica de nuestro devenir. Los paraguayos siempre creemos que cuando nos va bien, algo malo nos puede pasar. Yo una vez le pregunté a un futbolista paraguayo de la selección cuál era el momento más difícil del juego. Yo jugaba al fútbol 70 kilos atrás y era buen jugador y yo entiendo el juego y entiendo los tiempos del juego. Y me dijo este futbolista, el peor momento para Paraguay, Benjamín, es 20 minutos del primer tiempo y 1-0 a favor nuestro. Y yo le dije, bro, 1-0 en los primeros 20 minutos significa que pueden hacer 2 en los 30, 3 en los 40 y después pueden terminar goleando. Me dijo, no, nunca que nosotros empezamos ganando en los primeros 20 minutos terminamos ganando el juego. Sabemos que nos van a empatar y sabemos que nos van a ganar. Y yo le dije, ¿cuál es el mejor momento del juego? El mejor momento del juego es 0-0 y en los 89 minutos córner a favor de nosotros. Vamos a meter a ¿no? ¿Te acordás del tanque Torres? Entró a definir la clasificación de Paraguay, le tiraron del centro y el tanque Torres marca el gol frente a Venezuela, ganamos 1-0 y vamos al Mundial. Sin embargo, cuando teníamos todo para ganarle, ganamos a Colombia en Barranquilla 2-0 y cuando teníamos que empatar con Venezuela en Asunción con Chiqui Arce, perdimos el juego y dejamos de ir al Mundial. O sea, una cuestión importante de analizar de nuestra característica es cómo el miedo vive como un sustrato detrás de todo lo que significa nuestra irrupción en la vida social. Yo suelo a veces preguntar en las aulas a alumnos que son muy avispados, muy inteligentes, le dije, ¿por qué no te levantaste y no preguntaste? No, le dijo, acá el que se levanta es permanentemente humillado por los otros, que le dicen, ¿por qué lo que preguntas tanto? ¿Qué es lo que querés demostrar con eso? ¿Qué es lo que querés distinguirte del otro? O sea, casi siempre hay una especie de temor a expresar nuestra propia personalidad, porque yo diría que los paraguayos somos hijos del miedo, porque cargamos como mínimo 4 generaciones que vivieron bajo oscuridades de la dictadura y en donde realmente la posibilidad de sobrevivir a esas circunstancias eran muy gravosas cuando uno superaba el miedo. Un hombre extraordinariamente inteligente, un intelectual de Santander, España, llamado Rafael Barret, vino al Paraguay en 1904. Vino para cubrir la revolución de Paraguay de esa época y estuvo con nosotros solo 4 años. De 1904 a 1908 se casó con una sobrina
del Mariscal López, con quien tuvo un hijo, exacto, y posteriormente se dedicó a cubrir la revolución que se inició en 1904 y no terminó hasta 1924. Fueron 20 años de revoluciones y de azonadas y de golpes de Estado en los primeros 20 años del siglo XX. Y Barré tenía una frase que a mí me quedó taladrando. Hay que recordar de que Barré huye de España porque tenía que batirse a duelo con un noble y tenía todas las posibilidades de perder. Y Barret viene primero a Argentina, va al Uruguay y posteriormente sube el río Paraguay y el río Paraná hasta llegar hasta nuestra ciudad. Y desarrolla una labor extraordinaria desde el punto de vista cultural. A Barret le debemos la denuncia que hizo en el Dolor paraguayo de la situación de los mensúes. Hasta ese momento nadie había denunciado la condición de esclavitud en la que vivían varios de nuestros compatriotas, con el famoso vale morfí y otras formas que tenían de sometimiento a esa gente. Bueno, Barré tenía una frase que es realmente para pensarla. Decía, cuando le preguntaron qué es el Paraguay, Barré dijo, el Paraguay es un país hermoso pero duro, donde unos pocos tienen suerte, pero la gran mayoría no. Y un país que heredó de España, mi país, dos de sus peores defectos: la envidia y la inveterada tradición de expulsar a sus mejores hijos. ¡Wow! Barré describía en 1904 unas características enormes. Estamos hablando de una figura colosal, de una figura literaria del tamaño de Valle Inclán. Era probablemente el hombre más culto de España cuando vino a este remoto e inimaginado país llamado el Paraguay. Abrió periódicos, escribió libros, fue desterrado por el coronel Albino Jara y se fue a vivir allí en la frontera con la Argentina. Bueno, Barret era un hombre tan extraordinario en su manera de escribir que le preguntaron a una figura colosal de las letras argentinas y latinoamericanas y españolas quién le enseñó a escribir. Y Jorge Luis Borges dijo, a mí me enseñó a escribir Rafael Barret. Y cuando le preguntaron lo mismo a Augusto Roa Bastos, él dijo, no hubiera nunca escrito como escribí si no fuera gracias a Barret. O sea, Barret era un hombre que nos conoció, conocía la lengua, tenía un extraordinario manejo y nos permitió tener dos grandes figuras literarias. Pero detengámonos en dos de sus aspectos, la envidia. Hablaron aquí con respecto a eso, Ignacio, refiriéndose a la percepción de un cura que ve ese tipo de circunstancias, un mundo también religioso lleno de miedos. El catolicismo, por ejemplo, nos enseñó la idea de la culpa, porque sin culpa no hay pecado. Entonces hay que construir la culpa, hay que referenciar la culpa, hay que subrayar la culpa para que nuestra situación de temor ante lo que significa el castigo realmente exista como tal. Y también, ¿por qué no?, el país de los mitos, porque este es un país lleno de mitos. Y en eso no somos muy diferentes a la historia de la humanidad. Yo siempre cuento una historia que es una historia muy simpática. Yo pasaba en mis vacaciones de Caacupé. Yo sabía que después de la fiesta de Caacupé, el 9 de diciembre, tenía que tomar un ómnibus aquí enfrente para ir a Villarrica, donde vivían mis abuelos. Y en Villarrica me quedaba un par de días en la casa de mi abuelo y luego iba a la campaña, a Caacupé, que fue una experiencia magnífica porque aprendí a hablar guaraní, porque ahí solo se hablaba guaraní. Y recuerdo que cuando llegaba la hora de las 7 de la tarde, ya el encargado de la casa de mi tío, porque ya mi abuelo no vivía en esa casa, nos decía pejoque, peque, porque uta pm, pora, anda peque. Vayan a dormir porque si no le vendrá el pora. Y el pora es un personaje interesantísimo entre los mitos guaraníes. Hay cientos de mitos en nuestra cosmovisión guaranítica, pero el único mito que no tiene representación gráfica es el pora. Hay representación del ahoahó, del pombero, del curupí, compañía, pero no del pora. Si uno le dice a uno, pintame un pora, no, es impintable el pora. Es como Mahoma, que no puede ser pintado, o Alá, que no puede ser reproducido. Bueno, el pora es así, y el pora es extraordinariamente efectivo para generar eso que yo llamo el miedo. Bueno, íbamos a dormir,
por supuesto, ateridos de miedo durante toda la noche para no levantarnos ni para orinar, porque el Pora podría terminar haciendo no sé qué cosa con nosotros. Después de muchos años, ya me fui de Caacupé en el año 69 y me habré ido a Villarrica hasta el 73 más o menos. Tenía 13 años ahí. Y después de cuando cumplí 20 años, me fui de nuevo a la casa de este tío y le pregunté a Ernesto, ¿oíste con la Pora Guavejacho? Y me dijo, no, deme alumbrado público de Jopaiteina. Y me encantó la metáfora. Era una metáfora platónica. Él no había leído a Platón, él no sabía quién era Platón. Era la historia del topos urano, de esa historia en la que una serie de personas tienen miedo a las sombras proyectadas en la pared, hasta que uno de ellos sale de la cueva y viene y les dice, no, estas son las sombras nuestras nomás. Y por decirle la realidad termina siendo golpeado por todos los que estaban en dicho sitio. Y yo creo que nos pasa una situación similar a la de Ernesto con el Pora y a Platón con la caverna. Yo creo que el miedo es un elemento que nos ha impedido a los paraguayos tener una proyección mayor que la que realmente tenemos como potencialidad. Y esto tiene que ver también porque el ambiente no necesariamente promociona y promueve eso. Al contrario, hay una especie de satisfacción con la mediocridad, con la medianía. No se permite que nadie tenga la posibilidad de emerger. Aquí está el señor Duré, que era mi vecino. Los Duré eran mis vecinos ahí en el barrio de Boté. Y jugábamos al fútbol en esa esquina que se llenaba de arena después de la lluvia. Lógico, era el mejor espacio para jugar. Pero cada vez que la pelota se iba a la casa de Montanaro, que venía a veranear en Caacupé, ahí en la esquina, había un montón de miedos acerca de recoger la pelota. Claro, los Montanaro venían en verano, no necesariamente todos los días que jugábamos a la pelota. Pero cuando uno de los nuestros intentaba pasar rápido la muralla para recoger la pelota, había un grupo nuestro que le hacía para que se caiga. Y yo le decía a mis 7 años, pero a nosotros nos conviene que él vaya, vamos a ayudarle para que pase la muralla, recoja la pelota, vuelva y sigamos jugando. Y dice, no, aquí la satisfacción es que él se caiga. No, si él se cae no va a poder pasar la muralla y no va a traer nunca la pelota, es un mal negocio. Entonces yo creo que hemos desarrollado toda una cosmovisión orientada a la idea del fracaso del exitoso. Eso me lleva a una cuestión muy paraguaya. Una vez fui a Queens, en Nueva York, un paraguayo me invitó a visitar su casa que había comprado en ese suburbio de Nueva York. Era una casa de más o menos $1 millón. Y le dije a mi amigo Celso, yo le dije, Celso, ¿cómo en Paraguay fuiste tan inútil y no pudiste progresar? Y aquí en Nueva York fuiste tan exitoso. Y me dice él de forma simpática, vaya, ya progresamos, ahí en los Estados Unidos, ven camino. De colegio, Javier, ya la exit, pero pelechero, éxito y salida. No llegará éxito. De baño de éxito. Es que tú le obras por antes, lo vas a ir. Entonces, en realidad la idea es el éxito. Yo dije, pero caramba, ¿y qué tal si en el Paraguay pusiéramos éxito en la mayor cantidad de lugares? A lo mejor vamos a entender de que el éxito está en nuestra naturaleza y de que marcar un gol en los primeros 20 minutos debe llevarnos a una goleada, ¿no? Que es una cosa interesante sobre el carácter de los pueblos. Cuando el Mundial en Brasil, Alemania le llevaba ganando 5-0 a Brasil y lo estaba eliminando en el Mundial que organizaban en Brasil. Y en el camino al vestuario, los jugadores brasileños que jugaban en Alemania les dijeron a los alemanes, por favor, aflojen, la humillación que nos están dejando es enorme. No nos metan más. Y el debate en el vestuario, cuentan los jugadores alemanes, fue acerca de eso. Le plantearon al técnico si iban a bajar la presión y iban a dejar en 5 la cantidad de goles que ya marcaba. Y entonces uno le dijo, no, el juego nuestro es siempre como si estuviéramos empatados o estuviéramos perdiendo. Vamos a empezar el segundo tiempo como si estuviéramos perdiendo. Y le fajaron 2 goles más. Le ganaron 7-0 a Brasil.
7-1, Brasil marcó 1. Entonces, el concepto de la idea de dónde nos encontramos los paraguayos más cómodos, si nos encontramos en la parte de la derrota, en la parte de la incapacidad de poder emerger y mostrarnos nuestras capacidades, esa cuestión de que realmente los paraguayos funcionamos mejor afuera es también una cuestión muy repetida en otras culturas. Provenimos nosotros de una península ibérica muy dada a la envidia también y a muchos de los defectos que tenemos. Por eso cuando la gente dice le salió el indio al paraguayo, yo le digo no, lo que le salió el español, Y si hilamos más finos, en realidad lo que nos salió es el árabe. Nosotros somos mucho más berebere de lo que nosotros creemos. 800 años tuvieron los árabes en España antes de venir a América. O sea, 800 años. Calculen ustedes que nosotros no tenemos todavía 600 años de haber sido descubierto. Ellos descubrieron esto, no nosotros. Haber descubierto América. Pero 800 años españoles, bereberes en España. Y yo siempre le cuento una anécdota a unos amigos. Me fui una vez a Siria y visto una imagen que la retraté en una fotografía. Era un tipo, uno que trabajaba en una gomería. Y el tipo trabajaba en la gomería y había un montón de gente que tenía algo en la boca y le miraban y había una chica en bola dentro de la gomería. Entonces yo llevo y amplío esa foto y le digo a mis amigos, ¿dónde queda esta gomería? Y uno me dice, yo conozco, este queda en Remanso. Otro me dijo, no, este queda en Limpio, no, este me queda en Calacupé. Esto es Arroyo y Esteo. Ahí yo veo este tipo, yo le conozco a este tipo. Le dije, no, este es Palmira, en el norte de Siria. Pero el body language y nuestra manera de ser, de guatare, de profundamente árabe, profundamente berebere, ¿no? Hace poco estuvimos con Lisa visitando a nuestro amigo el cardenal Cristóbal López, que es el arzobispo en Rabat. Y Marruecos eso es Paraguay. Estos marroquíes igualitos que nosotros, nuestra manera de reír, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser. En realidad lo que tendríamos que decir es no te salió el indio, sino te salió el árabe. Mirá que somos muy árabes, esa cuestión de la figura del caudillo, esa figura de la idea del nómada, de la cuestión del hombre que tiene muchas mujeres, eso es muy, muy árabe, mucho más que cualquier rasgo identitario ni español ni guaraní. Yo creo que una de las cuestiones es entonces el miedo. El miedo es una característica que nos ha impedido a nosotros emerger y volar en nuestras mayores capacidades, y afuera tenemos una gran capacidad porque tenemos mucho miedo a pelar o pelar, ¿dónde es posible a pelar o guará? ¿No? La cuestión de la gente, yo me doy cuenta exactamente quién es alguien que va a llegar en las aulas en función de su interés que tiene a la hora de romper su miedo y animarse a preguntar. Edgar fue mi alumno en la escuela de locución. Más o menos tenemos casi la misma edad, porque yo fui un profesor muy joven. Fui maestro a los 21 años, a los 20 años. ¿No? Yo me acuerdo de él muy bien. Y cuando lo visto que llegó a diputado y que fue legislador, dije, pero claro, si tenía marcado ese destino. Se anima a preguntar. La hija también, porque fue mi alumna este año en una conferencia. Y dije, las personas que preguntan, y les suelo decir a los que no pregunten, cuiden al que pregunta o a la que pregunta, porque probablemente ella o él van a ser los jefes de ustedes. Van a llegar a los lugares más altos, así que trátenlo con cariño. Sin embargo, esa cuestión de la incomodidad del éxito es tan grande que hay una frase que a mí me perturba mucho, que es la cuestión que tiene que ver con algo trágico que te va a pasar siempre. En el Paraguay se dice, solo se perdona al que tiene éxito si se está seguro que tiene cáncer. Dice, ese tipo es ballet, o manota. O sea, y tenemos también una cuestión de que no nos hemos reconciliado con aspectos que son fundamentales en el desarrollo de cualquier país, que es el trabajo. Hay maldiciones para el que trabaja. Esa famosa concepción de que a caer mantejo a rayo. ¿Para qué uno va a trabajar si le va a caer rayo por la cabeza?
O la otra cuestión, y te dice no plenamente o digo más nota. ¿Para qué trabajas mucho si terminas muriendo sin zapatos? Y cosa parecida. Entonces nuestra percepción del trabajo, del esfuerzo, del compromiso, que funcionan muy bien a los paraguayos cuando están afuera, les funciona muy bien a los paraguayos en la Argentina, en España, en Estados Unidos. Sin embargo, aquí no es bien visto. Y aparte hay algunas cuestiones que son muy peligrosas, como el hecho de haber renunciado a cuestiones que son irrenunciables, como la cuestión de este programa Hambre Cero, donde el gobierno le miente diciendo te voy a dar de comer una comida por 180 días. Y yo pregunto, ¿y los 185 días que no va el niño a la escuela? No come. Y sin embargo, si uno pregunta a una generación más pobre que la actual, de qué manera se alimentaba, había un sentido de orgullo y de soberanía alimentaria en la generación de nuestros abuelos, mucho más pobres que los padres actuales, y sin embargo tenían una percepción de orgullo en poder dar de comer a su prole, de cuidar de su prole y de hacer que realmente esa prole tenga acceso a una educación y a una mayor capacidad. Ciertamente nos hace falta la tercera idea, que es el asombro. Hay un libro, por eso les recomiendo el libro Asombro y Búsqueda de Rafael Barret, de Gregorio Corán, un crítico literario de la vanguardia de España, que hace una descripción muy buena de Barret, desde que sale de España hasta que muere en París. Y una de las cuestiones del asombro es que hemos dejado de sentirnos cómodos con las personas de bien. Es una cuestión molestosa para la gran mayoría, es un tonto, es un bruto, es un tablón, ¿no? Es alguien, cuando le digo yo a los paraguayos, chicos, ¿por qué vos no votaste por una persona por la que yo voté? Yo voté para que este señor sea legislador. Yo quería que él fuera legislador. Imagínense el legislador que perdimos frente a Chaqueñito, Yaminal y otros especímenes. Si él hubiera estado sentado, hubiéramos podido tener alguien que llevara nuestra voz, un hombre de la cultura que nos hubiera hablado de esa idea de hacer una reforma educativa de verdad, que nos saque de la situación de ignorancia en la que nos encontramos todavía en el país y que nos condena a vivir en una situación de ostracismo. Estuvimos con Lisa hace 3 semanas en Camboya. A mí me interesó mucho Camboya porque Camboya tuvo un dictador llamado Pol Pot, un hombre que se fue a Francia para estudiar para radiotécnico y vino con resentimiento, frustración y odio y tomó el poder. Y desde el año 1975 a 1978, Pol Pot metió preso a 5 millones de personas y mató a 3 millones. Toda persona que supiera leer y escribir, toda persona que usara anteojos y toda persona que tuviera las manos muy finas era inmediatamente llevada a un campo de concentración, así como la delegación de gobierno de acá en los tiempos de Stroessner, y posteriormente remitido para ser asesinado. Es el mayor genocida de la historia. Nunca nadie mató tanta gente en tan corto tiempo. Y bueno, yo voy a ver por qué Camboya es el último país en educación. El penúltimo país es Paraguay, el último es Camboya. O sea, Camboya nos gana. Yo quise preguntar a los cambodianos qué es lo que pasó acá, y me dijo, ¿quién va a querer estudiar acá si tienen la memoria a Pol Pot, que dijo a todo aquel que supiera leer y escribir y que usara anteojos y tuviera la mano muy fina, inmediatamente era llevado a un campo de concentración y muerte? O sea, la gente no quiere aprender, no quiere ir a la escuela porque tiene miedo. Igual pasa aquí. Cuando nosotros tenemos un montón de gente que es promovida en los lugares más altos, sin tener la capacidad como tal, ¿qué es lo que estamos enviando como mensaje? Que este no es el país para que te quedes. Hay mucha gente que dice, ¿por qué no que te quedaste en este país? Yo le pregunto, ¿por qué no que tengo que irme de mi país? De mi país, tengo que quedarme acá, me gusta este país. No, pero ¿por qué no te vas de acá? No, no me voy a ir, no les voy a dejar a ustedes tranquilos todavía, vamos a pelear hasta el final. Pero realmente el esquema de la promoción de los talentos ha hecho que nuestro sentido de pertenencia y de capacidades esté muy relegado a un segundo plano. Un hombre del interior del Paraguay profundo. Yo estoy seguro de que acá no hay ni 2 personas que conocen dónde queda Muyapel. Que levanten la mano los que conocen dónde está Muyapel. 1, 2 personas. Y hay 3. Y estamos en total 25. O sea, una pequeña minoría.
de Muyapeil, que hay que entrar por Urucuí o hay que entrar por Cuquidó, en el departamento de Paraguay, una mujer pobre tuvo un hijo llamado Eligio Ayala. Eligio Ayala es el más grande estadista de la República del Paraguay, muy superior incluso a Carlos Antonio López, el más grande presidente que tuvo el Paraguay, Eligio Ayala. Eligio Ayala tenía una visión enorme del país. Era un hombre que vino del interior a Asunción, estudió en el Colegio Nacional de la capital, estudió Derecho, fue profesor de matemáticas en el Colegio Nacional, fue a Suiza a estudiar una maestría en Economía, siendo compañero o coetáneo de Vladimir Ilich Lenin, que posteriormente haría la revolución bolchevique del 17. Bueno, Eligio Ayala vino a Paraguay e hizo un cambio enorme. Preparó al Paraguay para la guerra del Chaco. Nosotros no hubiéramos ganado la guerra del Chaco si el presidente Eligio Ayala no hubiera preparado a este país. Mandó al capitán Bozano y a otros grandes hombres de armas a comprar armamentos y naves en Italia, en Europa. Esa gente a la que cuando llegaron los italianos, que son los que construyeron las naves, las naves que llevaron a soldados y a enfermos y pertrechos, el italiano le puso una coima en el bolsillo de Bozano y Bozano le dijo: no, eso para mí no. Por esa misma plata le devolvió: cargue más armas para mi país, ¿no? Bozano era un hombre extraordinario, un hombre honesto, un hombre en donde la honestidad tenía sentido y tenía valor. Yo creo que un elemento que hemos perdido ha sido un elemento central, que es la cuestión de la dignidad. Y a mí me encanta una expresión muy paraguaya, una mezcla de Yeje A y Yo Pará, que dice: Semboyajú, pero se delicado. Eso mi abuelo y la generación de mi abuelo se escuchaba muchísimo, o decían: mi palabra es mi contrato. No hacía falta que se firme nada. Si yo te digo que te voy a vender tal vaca, es porque te voy a vender a vos. Y viene otra persona y te ofrece más dinero por la vaca, y decir: no, yo ya le di mi palabra a fulano de tal. La palabra hoy, ¿qué valor tiene? Casi ninguno. Ninguno. Engañar a alguien es una cuestión absolutamente normal. Mentir es una cuestión que está en la naturaleza de nuestra condición como tal. O sea, hemos perdido muchos de los valores que tienen que ver con la delicadeza, en esa magnífica traducción del guaraní al español de dignidad, del Tecó Paraguay, que vivía con ese tipo de valores. Tomasini, por último, un gran sociólogo chileno, decía que nuestros pueblos viven hoy tres crisis. La crisis de identidad, que es de la que hablamos en el día de hoy, la crisis de valores acerca de cómo estamos construidos los paraguayos, y la crisis de destino. Nos preguntamos hacia dónde vamos. Hoy más que nunca es importante tener gente que clarifique esa triple crisis: lo que somos, cómo somos y hacia dónde vamos. Gente como Eligio Ayala lo supo en su momento. Barret nos alumbró en momentos trascendentes e importantes, pero para eso debemos acabar con el miedo, recuperar el asombro a las personas que realmente tengan el valor de proyectarnos hacia razones mucho más valederas. Conocí profundamente a mi gran amigo Helio Rudyard Vera. Aparte es de mi pueblo, de Villarrica, y yo le dije: ese vio Helio la Rudyard, oye, muy delanderera, ¿no? Y me dijo: mi papá leía mucho a Kipling, y entonces debido a eso quiso que un hijo se llamara Rudyard. Yo le dije: ¿y cuánta gente crees en Paraguay que leyeron a Kipling? Kipling es un hombre interesantísimo. Es un inglés que vive la colonia británica en la India y describe el poder colonial de Inglaterra. Kipling es un gigante. Y él decía: no, está bien, cambiando cambiamos ahí, güey, porque la paraguayo le hoy tres cosas. Primero, le colan en botal, ¿no? A segundo, a tu lado, yo, y miro, supe, oye, mo mandi oro, vete, jala, jasao me mandi oro, güey, oye, mo manones, güey. Y además, más por lado, perseguía, vete, yo manones. Entonces tiene los tres esquemas, ¿no? Y en botado, y mandiorogüe, y por último, oñemomano. Yo creo que esas tres cosas que pueden servirnos para sobrevivir ante situaciones oscuras, negras, autoritarias, porque como las que vivimos durante mucho tiempo, hoy no tienen razón de recibo.
Hoy tenemos que reconciliarnos con el éxito, sentirnos cómodos cuando estamos ganando, privilegiar a los capaces, estimular a los que preguntan, sacarnos el miedo de encima y animarnos a creer de que los paraguayos no es que no tenemos un hueso perdido, como decía Helio, sino que no nos animábamos a mirar de frente al tirano, porque Francia le preguntó, ¿qué será que el paraguayo tiene que no tiene la capacidad de mirar en el rostro? Si yo hubiera sido un contemporáneo de Francia, le hubiera dicho, ¿y quién se animaría? A ti, que cada vez que cae el viento norte, te encargas de asesinar a aquellos que son tus críticos. Acaba con el miedo y el hueso perdido se habrá encontrado por fin. Gracias. Muchas gracias, doctor.